El ciberbullying daña. No te calles. No te sumes. A todos nos puede pasar. Cuando hay ciberbullying, alguien sufre. Para llevarnos bien, tenemos que comprometernos todos. Si necesitas ayuda, habla con un adulto de confianza. Ok, bueno, esta es como la pequeña introducción para que todos entendamos un poquito lo que es el ciberbullying. Bueno, enseguida aquí, bueno, entonces vamos a empezar con la parte de lo que son las preguntas. La dinámica consiste en que vamos a hacer unas preguntas a la psicóloga Natalia y ella entonces, con base en su experiencia y su conocimiento, nos va a decir un poco pues acerca de cómo manejar el ciberbullying. Bueno, la primera pregunta entonces sería, desde el núcleo familiar, ¿cómo se puede evitar el ciberbullying? Tanto que nuestros hijos o que nuestros familiares lo sufran como que hagan parte de esas personas que son acosadoras. Listo. Mayra, bueno, muchas gracias nuevamente a todos por la invitación. Gracias a los que están conectados, pues esperamos que sea un espacio que realmente los pueda nutrir y les pueda dar herramientas, incluso desde ser como profesionales y también desde su como mamá, papá o algo o como cuidador, ¿cierto? En ese video, Mayra, yo quisiera primero como coger algo del video y es que en el video nos están mostrando un entorno donde se ve el bullying, ¿cierto? Cuando hablamos de bullying estamos hablando de un acoso en cualquier entorno, puede ser un acoso a nivel familiar, puede ser un acoso a nivel social, puede ser un acoso a nivel escolar o educativo como lo que acabamos de ver, pero cuando le agregamos esa palabrita antes, que es la de ciber, quiere decir de que es un acoso cibernético, o sea, un acoso por internet, un acoso por redes sociales, ¿cierto? Entonces, para que dejemos ahí como la claridad de lo que es realmente el ciberbullying, entonces es un acoso cibernético, ¿cierto? Como herramientas, desde el núcleo familiar podríamos mencionar muchísimas, teniendo en cuenta que el núcleo familiar es esa primera escuela, la primera escuela donde formamos, la primera escuela donde preparamos, la primera escuela donde fortalecemos a esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, para hablar de una de los tips, digámoslo así, para preparar a esos niños y que no vayan a poder, que no puedan ser o que no sean víctimas, porque una cosa es que los preparemos, pero otra cosa es que digamos que los encerremos ahí como que les enfrasquemos y digamos nunca les va a pasar nada, no. Realmente cuando nosotros somos seres sociales y somos seres sociales que tenemos que estar, obviamente por eso la palabra social, debemos estar en constante interacción, en constante relacionamiento con los demás. Entonces como que privarnos de que no podamos ser víctimas, no, probablemente sí podamos ser víctimas, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La buena comunicación es la clave más importante, la clave para poder apoyar, poder guiar a nuestros niños, niñas y adolescentes cuando están siendo víctimas del ciberacoso. Antes que nada, hay que informar a nuestros hijos sobre el tema, ¿cierto? Entonces, no es que es un tema que no vamos a tocar porque es que yo no lo dejo coger un celular, no, porque realmente no sabemos en qué espacios lo pueda coger. Entonces, en cualquier espacio, si nosotros no formamos, si nosotros no les contamos que ese tema existe, pueden ser víctimas en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, en la casa puede ser que no les dejemos coger un celular, una tablet, un computador, pero normalmente en la escuela, cuando hablando ya pues de una presencialidad, en la escuela se les facilita estas herramientas. Entonces, es apoyarlos, es la comunicación, es formarlos frente al tema, es que ellos estén bien informados sobre el tema, ¿cierto? Otra de las, digamos, de las claves también es el tener un apoyo social. Entonces, saber que si mi hijo está en un entorno social como un entorno educativo, entonces en ese entorno educativo también formen en el tema, les hagan saber sobre la situación. Como les digo, tener una buena comunicación
tener un buen diálogo, brindar esos espacios de diálogo donde si cualquier situación ocurre o si donde cualquier duda se presenta, puedan hablar, ¿cierto? Puedan haber esas conexiones sociales fuertes en las que ellos puedan confiar, sea un tío, sea una tía, sea el primo, la hermana, que tengan esas conexiones sociales donde puedan brindarles esos espacios y ellos puedan acudir, que ellos identifiquen que hay esos ejes o esos puntos mediadores que les puede ayudar, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de dos claves importantes. La otra es formar o consolidar en el autoestima, ¿cierto? Entonces formar a nuestros hijos de una manera independiente, pero también formarlos en inteligencia emocional, formarlos en el autoestima, brindarles herramientas o experiencias tempranas agradables, que ellos como niños, niñas y adolescentes en cada uno de sus ciclos de vida puedan decir, yo tengo una experiencia agradable, porque normalmente, ahorita más adelante de pronto lo hablamos, pero normalmente las personas que son víctimas de un ciberbullying o de un acoso, tienden a ser de víctimas a victimarios, ¿cierto? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente eso, formarlos en autoestima para que cuando ocurra una situación de estas, ellos tengan estrategias para afrontarlas, ¿cierto? Aprender a ser discretos también, enseñarles a nuestros hijos a ser discretos con los contenidos que suban a internet. Entonces, que ellos no suban contenido que dé cuenta de un lugar en donde están, que normalmente suben, estoy en el restaurante, yo qué sé, en tal restaurante y esa es la ubicación. Entonces, tratar de mirar, eso es como un cuarto tip, tratar de mirar cuál es el contenido que suben a internet, ¿cierto? Entonces, formarlos también en ese contenido, ofrecer respeto como el quinto tip, ofrecer respeto, confianza, seguridad, que ellos sean, eh, digamos, autónomos, que sean eficaces al momento de tomar una decisión que pueda prevenir esa cosa. Ok, entonces lo que me queda claro es como que en vez de nosotros como retirarlos de ese ambiente, es decirles esto existe y prepararlos para cuando tengan que enfrentar esa situación. Ok, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Bueno, ¿cuáles son las principales señales o características que nos permite identificar entonces una persona que está sufriendo ciberbullying? Ya nos había dicho pues como parte de eso, ¿cierto? Entonces, como padres puedo identificar, ok, mi hijo está pasando por esta situación. Exacto. Esas características, primero tendríamos que mencionar que las personas más vulnerables a sufrir un tipo de ciberbullying o más de eso, son personas que sufren, no vamos a decir que no las que no sufren no van a ser víctimas, sino que lo que yo voy es que personas que son con trastornos o diagnósticos ya determinados como una hiperactividad, como problemas de conductas, como abuso de sustancias psicoactivas, son esas personas que tienden a ser un poco más vulnerables porque sus problemáticas personales las vuelven problemáticas sociales, ¿cierto? Entonces, identifican esas problemáticas sociales, personales de manera social, entonces allí es donde se hace más visible, entonces empiezan ya a ver las situaciones que se van expuestas y entonces ya los demás aprovechan, ¿cierto? Entonces es importante reconocer que las investigaciones están destacando que esos son los factores primordiales para que una persona pueda ser víctima de un acoso, de bullying o en este caso de ciberbullying, ¿cierto? Hablando de las características específicas de las personas que ya sufren de ciberbullying, vamos a hablar sobre cambios comportamentales y cambios emocionales, ¿cierto? Entonces serían esos dos puntos. Cuando hay un cambio emocional o cuando hay un cambio comportamental. ¿A qué voy con el cambio emocional? Cuando de repente es una persona demasiado extrovertida, demasiado sociable, demasiado con habilidades para establecer relaciones interpersonales, o sea, que son, se acercan al otro, le hablan al otro, son en búsqueda de una vida social, y de repente esa persona ya no está así, de repente esa persona es callada, es aislada, con emociones, digamos, o fluctuaciones emocionales que de un momento a otro está depresivo, de un momento a otro está con llanto, o pasa de un llanto a euforia, o pasa de una tristeza a alegría, ¿cierto? O sea, son fluctuaciones emocionales que me llevan a pensar, ay, este tiene algo raro, ella tiene algo raro.
Entonces hay que alarmarnos en ese sentido. También cuando dejan esas relaciones sociales, entonces cuando ya su círculo de amistad es mucho más pequeño, más reducido, cuando ya no quiere acercamiento con personas incluso de su mismo núcleo familiar. A nivel comportamental, de cambios a nivel comportamental, cuando ya se torna agresivo, cuando se torna demasiado preocupado, cuando se torna demasiado inquieto, ¿cierto? Entonces, cuando vemos que hay un cambio en su comportamiento o un cambio en la emoción, es que nosotros podemos identificar hay algo. También cuando digamos que era una persona muy cercana a las redes sociales y de un momento a otro ya no quiere coger celular, ya no quiere coger tablet, ya no quiere coger computador, ya no abre sus redes sociales o estas aplicaciones o plataformas y uno dice, pero ¿qué pasa si era tan de esto? ¿Será que pasó algo ahí? ¿Será que ocurrió algo, cierto? Entonces cuando ya tiende a alejarse de esas redes sociales, ahí está pasando algo. Entonces son, digamos que esos tres ejes principales que me dicen o que me pueden dar ese signo de alarma o de alerta de que ocurre algo particular. Okay, entonces básicamente es cuando una persona la conocemos de una forma y se transforma o hace comportamientos que no son propios de... Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno, Natalia, entonces, bajo tu experiencia, ¿usted considera que las personas con un perfil acosador pueden padecer algún tipo de trastorno mental? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, cuando nosotros hablamos de que una persona es victimario, ¿cierto? Estamos hablando de que ha estado en dos puntos, o si es la persona que inicia, o como les decía inicialmente, si es el que fue víctima y pasa a ser victimario. Entonces serían esos dos ejes. Si hablamos del primero, efectivamente, cuando una persona por iniciativa propia busca acosar al otro, sí da indicios de que hay un trastorno. El principal es un trastorno de la personalidad, o un trastorno psicológico de la personalidad, ¿cierto? Hablando específicamente de un trastorno narcisista. Existen muchos rasgos de la personalidad que pueden llevar a constituir un rasgo o un trastorno de la personalidad narcisista. Entonces, yo les voy a hablar un poquito de las características y yo sé que de pronto ustedes van a decir, ay, sí, es que eso es lo que realmente busca una persona que acosa o una persona que hace bullying, ¿cierto? Entonces, estas personas se caracterizan ¿por qué? Por tener ideas de grandiosidad, ¿cierto? De que sea sumada como su importancia, digámoslo de alguna forma, satisfacer su necesidad de que de ver al otro mal, su necesidad de qué, de fastidiar al otro, su necesidad de qué, de dañar al otro, ¿cierto? Entonces son las ideas de grandiosidad. También se consideran especiales y únicas. Entonces, como yo soy único y como yo soy diferente, entonces yo no lo puedo ver bien, ¿cierto? Yo no lo puedo ver bien porque soy yo el que debo estar bien. Entonces es una forma también de ser egoísta y de querer estar por encima del otro, tener un grado de inferioridad hacia el otro. Tener una necesidad excesiva de ser admirado. Entonces, yo opaco al otro y yo daño al otro porque es que yo quiero que me miren a mí y que yo ser el admirado, ¿cierto? Pensar que sabe muchas cosas, que es el que más conocimiento tiene, que es el que más, mejor dicho, como se dice coloquialmente, el más agrandado. Entonces, esa es una característica muy específica. Explotar al otro en sus relaciones interpersonales, entonces abusar del otro, que el otro sea el que haga por mí o que el otro siempre haga por mí para satisfacer mis propias necesidades, ¿cierto? Son personas que también carecen de empatía, son personas que normalmente se creen muy brillantes, pero que no son capaces de tener un círculo social, no digamos que muy grande, pero no son capaces de establecer esas relaciones interpersonales. Entonces normalmente son personas apáticas
o muy parcas o muy parciales en sus emociones y no tienen habilidades sociales para establecer esas relaciones con los demás. Son personas que pueden fingir sentimientos, ¿cierto? Personas que fingen sentimientos que no son reales, actitudes y comportamientos arrogantes. Suele, como les decía ahorita, envidiar a otros. Son personas egoístas con necesidad de admiración. Normalmente estas personas que son narcisistas se creen mejor que, pero realmente son con toda la necesidad de, ¿cierto? Entonces, precisamente cuando hablamos de esos rasgos o de esas personas acosadoras, estamos hablando que están en esos dos puntos, en un trastorno de la personalidad que muy probablemente sea narcisista, o el otro que pasó de ser víctima a victimario, entonces tienden a repetir el mismo, digamos, el mismo patrón o el mismo modelo de la conducta. Entonces serían como esas dos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya con todo lo que nos has contado, súper interesante. Bueno, la pregunta es, ¿cómo trabajar esta problemática del bullying y el ciberbullying en casa con nuestros niños y jóvenes en este momento? O sea, ¿cómo nosotros podemos trabajar y transformar ese tema que la verdad es súper importante con nuestros adolescentes hoy en día, más que todo por temas de pandemia y por el tema de la virtualidad? ¿Cómo nosotros como padres podemos como trabajar esa problemática? Listo, gracias por la pregunta. Entonces, cuando yo les decía ahorita que hay unas características, digámoslo así, o unos tips para tratar de prevenir que no haya ese acercamiento a un ciberbullying, ¿cierto? Pero entonces decimos que puede presentarse, le estamos diciendo que pueden presentarse. Ahora si trabajamos desde que ya existe, cuando hablamos de que ya existe, lo primero que tenemos que hacer es que la víctima, o sea, que si nuestro hijo o nuestra hija es víctima de ese delito, porque es un delito cibernético, entonces si nuestro hijo o hija es víctima de este delito, es tratar de que ellos no empiecen a acumular pensamientos negativos que los lleven a actuar como un ser humano dolido, ¿cierto? Una manera que ellos puedan replicar ese dolor de alguna forma y replicarlo y que el otro sea el que me las pague, ¿cierto? Entonces, si un menor de edad es víctima del ciberbullying y se queda solo en la situación, ahí es donde tiende o tiene una mayor probabilidad de que se convierta de víctima a victimario. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros, como les decía inicialmente, ser siempre muy conscientes de que nosotros a nuestros hijos no les podemos cerrar las puertas a un medio tecnológico. Como lo dices tú, en ese momento ellos están viviendo la era tecnológica, ¿cierto? Hace mucho rato la empezamos a vivir, pero ahorita con mayor razón están más inmersos en ese entorno digital y virtual porque ahorita están estudiando en estas redes, en este momento están formando y capacitando incluso para el manejo de las mismas. Entonces lo que tenemos que hacer es efectivamente no aislarlos de esto, sino simplemente mostrarles la realidad, ¿cierto? Entonces, si nosotros mostramos esa realidad, lo estamos evitando, pero digamos que ya, o estamos tratando de prevenirlo, pero digamos que ya está inmerso, entonces la impunidad no puede quedar impune el caso de ciberbullying, no puede quedar impune, porque esta impunidad lo que va a hacer y el permitir que quede en anonimato ese agresor, lo que va a hacer es reforzar esa conducta de ese agresor, ¿cierto? Entonces, esa conducta de ese agresor puede empezar a adoptarse desde el chantaje y la manipulación como un modo de vida, digámoslo así. O sea, ya se acostumbran a que eso es así, ya es su vida y es su cotidianidad. Entonces eso es lo que va a pasar siempre en las relaciones sociales. Si yo hoy soy la víctima, mañana puede ser otro la víctima. Entonces, que no quede como en el anonimato. Entonces, como padres de familia, siempre ofrecerles ese respeto, siempre ser muy respetuosos, siempre darles la confianza y la seguridad a la víctima con la toma de decisiones para intervenir el caso. Para ello debe existir muchísima comunicación, que el menor sobre todo informe todas las situaciones que le pasen en las redes sociales, ¿cierto? En las plataformas
en las plataformas digitales, en los aplicativos móviles o tecnológicos, que ellos nos cuenten si en algún momento han sido violentados, ¿cierto? Entonces nosotros darle la confianza a ellos de que puedan hablar de la situación, con todo respeto. O sea, si ellos ya son víctimas, ellos hablan hasta el punto que quieran hablar y nosotros no forzar más, pero si ya identificamos que hay una situación, hay que intervenir en la situación. Si ya se está dando, entonces nos están mandando mensajes. La idea es que nosotros, siguen ellos enviando mensajes y como papá o mamá ya lo sabemos, no debemos responder esos mensajes. No podemos llegar a la dinámica del acosador, no podemos llegar a la dinámica del victimario. Lo que tenemos que hacer es parar, guardar esos mensajes como una prueba de la agresión, porque vuelvo y digo, esto es un delito y es denunciable, penable. No tenemos incluso por qué leerlo si ya sabemos cuál es el remitente. Eso simplemente lo podemos utilizar como una prueba de hostigamiento, ¿cierto? Es importante registrar el incidente, ¿cierto? O sea, que se tenga la prueba y que se busque la ayuda. Entonces nosotros, vuelvo y digo, no esperar que llegue una situación de estas para hacernos amigos de nuestros hijos, sino antes siempre anteponernos a una situación de esta porque sabemos que nuestros hijos siempre van a estar en riesgo. Entonces, siempre facilitar esos entornos protectores, que ellos tengan esos, como les decía ahorita, unos entornos fortalecedores donde ellos puedan acudir y en cualquier contexto y preguntar o decir, buscar esa ayuda, identificar esos factores o las personas mediadoras del conflicto, ¿cierto? Podemos bloquear al remitente también, si lo queremos, bloquear el remitente. Es ser muy discretos con el contenido que se tiene, ¿cierto? De esa misma medida, como les decía ahorita, nosotros por eso debemos formar a nuestros hijos en el contenido que van a subir, Pero si ya son víctimas, porque normalmente un ciberacoso no es simplemente por solo el contenido, muchas personas que nos conocen nos pueden hacer bullying porque es cachetón, porque es gordo, porque, yo qué sé, por cualquier efecto, incluso tristemente, incluso físico, que los puede llevar a ser de esas personas que puedan ser víctimas, ¿cierto? Entonces, es simplemente formarlos en eso y, como les digo, este acoso o este tipo de violencia es denunciable y es penable. Ok, yo creo que entonces como esta primera parte nos queda como la conclusión, o por lo menos yo me quedo con el hecho de que primero tenemos que, la comunicación es muy importante y es enseñarle a nuestros hijos qué es lo que hay en la sociedad y no esconderlo, sino más bien explicarles a qué pueden estar expuestos ellos. Lo segundo es que sería crear una personalidad en ellos, la cual puedan ser personas totalmente, o sea, que se quieran, que se acepten y que sean capaces de comunicar las cosas. Y mantener como esa comunicación y esa retroalimentación de qué te está pasando, por qué estás así, y siempre estar como al pendiente de cambios y de esas cosas, ¿cierto? Eso sería pues como me queda a mí como la conclusión de esta primera parte. Para terminar esta primera parte, que es lo del ciberbullying, entonces vamos a ver otro video y vamos a darle continuación a la segunda parte de esta reunión. Cuando yo estaba en primaria, 9 por ahí, empezó todo y no empezó de una manera brutal del día de la mañana, fue algo progresivo. Y entonces yo pasaba por el pasillo y a lo mejor estaban 7 personas esperando por mí para reírse, para decirme cosas, y empezamos a crearnos las redes sociales por primera vez y el Twenty era la principal entre ellas. Entonces, aparte de verme en persona, me podían ver por ahí, podían ver mis fotos, le sacaban captura y ellos se ponían a hacer burlas, en plan, todo lo que quisieran poner sobre mí. Y eso yo lo veía, o sea, yo lo veía y decía, ¿qué puedo hacer? Porque claro, te creas una red social por primera vez y no sabes cómo funciona, no sabes siquiera si lo puedes denunciar, si eso está mal, si eso está bien. Yo notaba que iba por el recreo y que me estaban sacando fotos, que decía cualquier cosa a cualquier persona y que ella estaba en el gloriano y habló con no sé quién, se cree que le cae bien y cosas así. Y era eso, que yo me sentía
en plan totalmente como si viviera en el show de Truman, en plan, tengo cámaras todo el rato en mí. Era como tener todo el rato un dolor en el dedo, un corte, o sea, era algo que estaba ahí todo el día conmigo, pero solo sabía que estaba ahí cuando lo miraba. Por ejemplo, en vacaciones me iba con mis padres de viaje a la península y miraba el móvil y los veía, ¿sabes? Y tenía que bloquear, quitar, borrar, no me cuentes esto, no quiero saber nada de esto. No veía la opción de decirles a mis padres, está pasando esto, porque ni siquiera los veía como que ellos me iban a ayudar. Se enteraron a finales de noviembre, una cosa así, pero a partir de entonces dejé de ir a clase. Y me cambiaron de centro y ya enero lo empecé en otro centro. Lo denunciaron a todos lados, a la Guardia Civil, fueron a casa de cada uno de los padres y los denunciaron por separado, denunciaron al instituto, a cada profesor, a todas las tutorías que tenían ellos y yo. Fue un accidente que ellos se enteraron. Yo nunca o sea, a lo mejor sí, pero no lo puedo saber. Yo creo que ese año nunca les habría dicho nada y que no me habría cambiado de centro y a saber dónde estaría ahora. Vamos entonces a seguir con la segunda parte. La segunda parte de esta reunión la vamos a dedicar un poco como al sexting. Para empezar, entonces voy a explicarles un poquito como para entrar en materia de qué es el sexting. Básicamente es el envío de imágenes, fotos o videos con contenido sexual por medio de redes sociales, de correos, de alguna aplicación. El sexting no es que sea malo, ¿cierto? Porque es una práctica común entre parejas o entre grupos de personas. El problema se da cuando por medio de estas fotos, de estos videos, las personas empiezan a ser como extorsionadas o se generan otro tipo de problemas porque estas fotos o estos contenidos sexuales son publicados sin permiso de la persona que inicialmente los hizo. Algunos de las recomendaciones que se dan en este caso, entonces, es que las personas, si van a hacerlo, si van a practicarlo, pues que sean con personas de confianza, que no manden fotos o videos mostrando su cara o alguna característica específica de la persona, en caso, pues, de ser adultos, ¿cierto? Porque si estamos hablando de niños, jóvenes, adolescentes, la idea es enseñarles que son prácticas que no deberían ellos seguir. Entonces, básicamente esto es lo que es el sexting. Voy a enseñarles también un video para que entendamos un poquito y entremos en materia antes de iniciar con lo que son las preguntas a la psicóloga. Un segundito, yo les pongo por acá lo que es entonces el video. Vamos a...
Bueno, entonces, esto para que nos quedara ya ahí claro, y recuerden que no es que sea malo, sino que es la forma en cómo las personas han dado un mal uso de este tipo de comportamientos y sobre todo de las tecnologías que estamos teniendo pues al alcance de la mano ahora. Bueno, vamos entonces a continuar con las preguntas sobre esta parte del tema. Bueno, ok, Natalia, ¿cuáles pueden ser las pautas claves en la crianza de los hijos para evitar la exposición sexual en las redes sociales? Sí, mira, yo quiero hablar un poquito sobre el término, ¿cierto? El término del sexting. Como dice María Alejandra, el término en sí no es, o sea, la acción en sí no es mala. Cuando hablamos de la acción, cuando hablamos del término del sexting, ahí es donde sí es malo. Cuando me refiero a que la acción no es mala, es al que en muchas ocasiones hay personas o en relaciones, como dice Mayra, en relaciones eh, de amor o afectivas, relaciones de noviazgo, de pareja, suelen enviarse imágenes desnudos o imágenes sugestivas, imágenes mostrando algo de su cuerpo o al menos insinuantes de alguna forma, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de que esto se da, la acción como tal se da, no es una acción mala, porque de hecho se parte de la buena voluntad como pareja de que el otro no vaya a hacer nada con ese contenido que se le envió, ¿cierto? Pero entonces cuando ya hablamos del término sexting es porque sí pasó algo, ¿cierto? Cuando pasó algo, entonces, en la dinámica no está mal, pero cuando hablamos del sexting ya estamos hablando del delito. ¿Y cuál es el delito? El término se divide en dos, en sex, que es el término de sexo, y texting, que es digamos, el sexo virtual, ¿cierto? Entonces, el sexo virtual o los mensajes de texto. Eh, este sexting, cuando ya está ese contenido sugestivo, ese contenido sexual, se puede convertir en otro delito, que es llamado sextorsión, ¿cierto? Cuando pasa el sexting, ya hay una sextorsión, es decir, esto cae en manos de la persona indebida, o puede ser esta misma pareja que por cualquier situación se dejaron, y esa persona ya empieza a cobrar. Ah, no, mira, si no me das dinero, yo voy a empezar a subir este contenido a tal página pornográfica o a tal red social o a tal plataforma, ¿cierto? Si no me das dinero, o sea, ya esas imágenes, ese contenido se va a convertir en una forma que ellos pueden extorsionar. Entonces ahí es donde se maneja el término sextorsión. Para nosotros, hablar de pautas claves en la crianza de los hijos para evitar esa explotación sexual en las redes sociales, que es la sextorsión, tenemos que hablar que primero, como padres de familia, debemos reconocer la edad de nuestros hijos, cuál es la edad adecuada para el manejo de redes sociales, ¿cierto? Como decimos, no es, como decíamos al principio, no es un asunto de que vamos a cohibir el manejo de redes sociales o vamos a cohibir el manejo de los medios digitales, pero sí es saber y reconocer cuál es la adecuada para que nuestro hijo tenga un Facebook, tenga un Instagram o tenga ahí para llamar redes sociales. Entonces, es lo principal. Lo segundo es brindar acompañamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tipo de acompañamiento que nosotros debemos dar? Debemos siempre estar con ellos atentos a las redes sociales que ingresan, ¿cierto? Estar observando ellos en cuáles redes sociales interactúan, mirar con qué personas están interactuando, ¿cierto? Esos son los dos primeros puntos. El tercero, ¿cuál sería? Brindar ese espacio de diálogo para hablar sobre su vida cibernética. Entonces, decirle, hoy cómo te fue, hoy con quién hablaste, hoy qué subiste, hoy qué hiciste. Ah, hoy estuve con el celular, hoy estuve con la tablet todo el día. Ve, pero ¿qué hiciste? ¿A qué redes sociales ingresaste? ¿Con quién interactuaste? O sea, brindar ese espacio donde se hable o hayan conversaciones sobre esa vida cibernética. Lo otro es desarrollar, lo cuarto sería desarrollar una autonomía digital, ¿cierto? Enseñarles a navegar solos,
enseñarles a navegar solos, a que distingan contenidos veraces y de contenidos falsos, que ellos tengan esa facilidad o esa capacidad de identificar contenidos veraces y contenidos falsos, entender cuál es el efecto de ese uso de ese contenido y saber cuáles son de esas redes que ofrecen una forma de relacionamiento. Entonces, poderlos, que sean autónomos, y entre esa autonomía es que nosotros, vuelvo y reitero, no evitemos, pero sí que tratemos de que ellos estén ahí inmersos, reconociendo todos esos contenidos veraces y esos contenidos falsos. El otro punto sería no espiar las redes sociales, ¿cierto? Porque cuando nosotros nos vamos o llegamos al punto de espiar redes sociales, lo que estamos haciendo es que ellos de alguna forma crean, o como dicen por ahí, ¿cómo es que dicen? Que lo prohibido es lo más apetecido, ¿cierto? Si nosotros hacemos que haya, si vamos o llegamos a que haya un espío de redes sociales o manejo, manipulación de nosotros como padres de sus aparatos, estamos haciendo de que ellos de alguna forma crean que hay algo malo, sin que lo haya. Entonces, como creen que hay algo malo, lo que van a empezar a hacer es ocultarnos algo, porque cualquier cosa, como somos padres, para cualquier cosa, nosotros ellos van a decir, ah, no, y se va a pegar de esto y no le va a gustar, entonces de pronto esto es malo, y nos empiezan a ocultar. Y el ocultar la información es que nos estamos corriendo el riesgo de que ellos caigan en estas situaciones, ¿cierto? El otro punto, ya es como el sexto creo que vamos, es que los padres seamos un ejemplo, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a decirle a nuestros hijos, ve, mira, no subas esa información a internet, no subas esto a internet, no mandes esto a tal persona, si nos están viendo que nosotros hacemos lo mismo? Entonces ellos creen, estamos hablando de patrones aprendidos o modelos conductuales, entonces si ellos ven eso de nosotros, con toda seguridad ellos también lo quieren hacer y lo van a hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos, no está mal, para ellos no está mal. Pero si ya empezamos a tener un nivel de exigencia para ellos, ellos van a decir, ¿y por qué tú lo haces? ¿Cierto? Entonces, es también ser un ejemplo para ellos. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Natalia. Con gusto. Bueno, quisiera pues como entender un poquito y de pronto tener más conocimiento en cómo puedo yo ayudar a mi hijo o se puede ayudar a los jóvenes o niños a enfrentar problemas de sexting cuando ya lo están viviendo y están siendo así acosados. Entonces, es algo muy complejo y yo sé que los papás no tienen como toda la capacidad de abordaje del tema. Entonces, es algo súper importante, porque cuando ya está pasando el tema del sexting, muchos no tienen como ese conocimiento de cómo enfrentarlo y cómo abordar a los niños. Listo. Estamos hablando que el sexting es una forma también del ciberbullying, ¿cierto? Todo eso son pues todas esas dificultades o delitos cibernéticos. Entonces, casi que es la misma forma. Una vez identifiquemos todas esos rasgos que nos llevan a que pasa algo, porque de alguna forma esos cambios comportamentales, esos cambios conductuales y emocionales son los que nos van a llevar a identificar que con nuestro hijo pasa algo. Si nosotros sabemos qué contenido sube nuestro hijo o nuestra hija a las redes sociales, sabemos a qué puede estar expuesto. Entonces, muy probablemente, si vemos estas situaciones con ellos o estos cambios con ellos, podemos decir, pasa algo. Nosotros nos debemos acercar a ellos, no desde la confrontación, sino desde la confianza y en la interacción. No vamos a llegar a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Si fue por la foto que subió desnuda, eso fue por tal cosa, no vamos a empezar a entrar a un asunto de reproche porque no estamos ayudando en absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos con ellos, indagar qué situación es la que está ocurriendo. Mayra lo decía al principio,
cuando ya hay un manejo, todos estos delitos son denunciables y penables, pero cuando estamos hablando de que ya hay un uso de imagen sin consentimiento, entonces ya ahí sí es una denuncia prácticamente que de una va a una sentencia de alguna forma, ¿cierto? Porque estamos diciendo de que es un delito y pues están usando mis imágenes sin mi consentimiento y están haciendo uso de la privacidad, de mi privacidad. Entonces, podemos apoyarlos, orientar ese espacio, hablar e inmediatamente actuar. Como les decía al principio, incluso con el ciberbullying, si nosotros nos damos cuenta de la persona que está realizando este delito, nosotros de inmediato podemos acudir, porque si no acudimos o lo dejamos en el anonimato, estamos haciendo de que ellos refuercen esa conducta y hoy puede ser mi hija y mañana puede ser otra persona, ¿cierto? Entonces, de inmediato, sentarnos, escuchar, aconsejar, acompañar, brindar la confianza, no forzar. Si nosotros identificamos o ya el niño o niña adolescente nos cuenta que está pasando una situación, nosotros no vamos a seguir indagando qué pasó más allá, ¿cierto? La idea es saberlo, la idea es sí preguntarle, ¿y pasó algo más? De inmediato nos dicen, no, listo, en el momento no vamos a indagar más, porque muy probablemente esa persona requiera más adelante un acompañamiento psicológico, porque estos delitos llevan a muchas situaciones y a muchas dificultades, muchos trastornos emocionales, muchas depresiones, muchos trastornos mentales, trastornos de la personalidad. Entonces, a lo que voy es que no forzar la información, porque muchas veces con la misma pregunta estamos incitando a una respuesta. Entonces, lo que queremos es que todo fluya de una manera inmediata, pues que todo fluya de una manera muy natural. Y si no se da un reporte diferente a que monté una foto y me están extorsionando, o me están diciendo que la van a publicar o que ya la publicó, hasta ahí llega. Más adelante, como les digo, ya es un asunto de que si yo denuncio, esa persona ya empieza con un grupo, un equipo interdisciplinario que va a empezar a realizar el acompañamiento frente a la situación. Y ya de ahí para allá se va a recopilar muchísima más información, ¿cierto? Eso es como lo que, y de ahí para allá todo lo que hablé de lo del manejo del ciberbullying. Siempre va a haber un acompañamiento, una confianza, una orientación, un diálogo mutuo, nada de reproches, nada de chantajes, nada de problemas más allá. Si de pronto la persona es una persona conocida, obviamente sí, como padres vamos a querer hacer un reclamo, pero no es agrandar las dificultades o agrandar el problema de ir y agredir, porque entonces ya no sería tan escuchada la dificultad. Hay que ser muy prudente con la información que tenemos y muy inteligentes al momento de actuar. Ok, muchas gracias. Súper importante entonces para tener estos tips y estas recomendaciones con nuestros jóvenes. Claro que sí. Muchas gracias, Natalia. Natalia, ¿puede el sexting y el acoso sexual llevar al suicidio? Y desde la parte de la psicología, ¿cómo se puede intervenir una persona que ha sido víctima de este flagelo, por así decirlo? Sí, mira, muchas gracias por la pregunta porque muchas oportunidades, yo no sé, uno dice que como adultos no cree que estemos inmersos en ser esos victimarios, pero creo que por televisión hemos visto muchas situaciones como parejas, como relaciones de noviazgo, como cuando terminan, entonces pasan estas situaciones. Tristemente podemos decir, los adultos también estamos inmersos en la situación, ¿cierto? Pero entonces hay que ser muy conscientes de que nosotros en muchas ocasiones o muchas personas que realizan este bullying o este sexting o ciberbullying son personas que no siempre tienden a, o sea, hay que entender la intencionalidad. La intencionalidad sí es hacer daño al otro, porque esa sí es la intención, hacer un daño. Muy probablemente la persona no sea tan consciente, el victimario no sea tan consciente que va a llevar al borde de la locura o a un desbordamiento emocional de esa víctima que lo puede llevar a un suicidio. Entonces, por eso nosotros desde muy pequeños con nuestros hijos, lo que debemos trabajar con ellos es formarlos y fortalecerlos en la aceptación, en la tolerancia y en el reconocimiento del otro como un ser que debo respetar.
Nosotros como padres debemos siempre formar a eso. Obviamente nuestros hijos ya van creciendo y nuestros hijos ya van viendo y un entorno social. De hecho, podemos decir un entorno social también daña, un entorno social también lleva a otros caminos, pero nosotros, vuelvo y reitero, debemos formar a nuestros hijos a tomar sus propias decisiones de la manera más inteligente. Entonces debemos formar a nuestros hijos en la aceptación, en el reconocimiento y en el respeto al otro. Cuando tenemos esto, podemos evitar de que nuestros hijos puedan ser victimarios. Pero cuando ya nuestros hijos son victimarios o cuando ya una persona, un grande, adulta, un adolescente es victimario, no siempre reconoce que va a llevar al desbordamiento, como les digo, va a llevar el desbordamiento al otro. Pero efectivamente sí, tristemente sí, tristemente el otro se desborda, tristemente el otro, cuando nosotros no formamos también a ese hijo en esa inteligencia emocional, de ser capaz de enfrentar esas situaciones, porque es que nunca vamos a prevenir que nuestros hijos no pasen por eso, porque muy probablemente todos pasamos por una situación de que cogían cualquiera de nuestros defectos y nos los sacaban en cara en el colegio. O de pronto nosotros también fuimos de los que molestábamos al otro por cualquier situación, ¿cierto? Ahorita las redes sociales se prestan más porque ya se usa más el celular, las plataformas y demás, y ya lo hacen muchísimo más público. Pero entonces, sí, efectivamente, eso lleva a un trastorno, lleva a una depresión profunda, llevan incluso a trastornos esquizofrénicos, a trastornos psicóticos, porque las personas cuando son tan acosadas al extremo, lo que hacen incluso es alucinar con esas situaciones. Entonces, en un sueño, o cualquier persona le habla de una manera muy inocente y él va a pensar, sí, es que este ya me está cogiendo también de parche, como se dice coloquialmente, entonces ya va a empezar a delirar con algunas situaciones que se van presentando en su vida, van a presentar alucinaciones inconscientes no asociadas a su entorno, van a empezar a tergiversar información, van a empezar a tener digamos, una percepción de su entorno de una manera muy distorsionada. Entonces, ¿qué ocasiona daños? Sí lo ocasiona. Mentalmente sí lo ocasiona. Emocionalmente sí lo ocasiona. Y puede llegar a intentos de suicidios o ideas suicidas, ¿cierto? Cuando hablamos de una idea suicida es que simplemente no pase de la idea. Ah, es que yo me quiero morir, es que yo sí le tirara el metro, es que yo sí si me cortara, que ahí existe también el cutting, bueno, mil cosas que pasan por su cabeza y pensamientos, pero de ahí para allá, claro, se vienen mil cosas hasta llegar al suicidio, ¿cierto? Entonces, es importante, primero, formar a nuestros hijos para que no sean victimarios y segundo, también formarlos en que hay personas crueles, personas duras, entornos duros, situaciones complejas, que simplemente hay que saberles afrontar de la mejor manera. No todas las personas son fuertes, no todas las personas son inteligentes emocionalmente y no por eso vamos a juzgar. Ah, es que esa persona, pues qué boba, complicarse por eso, no, qué boba, no todos son fuertes, hay personas débiles, hay personas que se dejan afectar por el otro, no tienen una personalidad definida, entonces ocurren esas situaciones y llegan a los suicidios, ¿cierto? Como profesional, ¿cómo podemos acudir? ¿Cómo podemos intervenir? Es muy importante, demasiado importante que sean los padres esa primera instancia, que sepa, que se dé cuenta de la situación. Ya de ahí para allá empiezan a intervenir más profesionales, como les decía ahorita. Me entero de la situación, hago denuncia y ya de ahí empieza un proceso psicológico. Y si el psicólogo identifica que el patrón, la conducta o la emoción ya está demasiado desbordada y que requiere un manejo psiquiátrico o farmacológico, se hace la remisión a ese psiquiatra, se hace la remisión a un neurólogo incluso, porque pueden ocasionar dificultades neurológicas o ya enfermedades mentales, como les decía ahorita, una esquizofrenia, una psicosis. Entonces, es intervenir desde ahí. Y primero me entero y luego acudo al profesional. El profesional ya entra con toda su ética a hablar, a intervenir, a mirar qué situaciones son complejas y, como les digo, hacer las remisiones pertinentes. Pero entonces es importante tener una detección temprana de que hay una víctima de la situación. Ok, Natalia, pero entonces, con base en lo que nos estás diciendo, ¿cuáles son las señales de alarma que yo debo considerar
¿cuál es la edad más vulnerable y cuándo yo sé que esa situación ya no está bajo mi control, sino que necesito un profesional y acompañamiento para enfrentar estas situaciones? No, no podemos hablar de una edad más vulnerable. Podríamos decir, o podríamos hablar podríamos hablar de un porcentaje, sin decir que en los adultos no seamos vulnerables, porque eso es como les decía ahorita, se ve muchísimo en los adultos, ¿cierto? Entonces, en los adultos también se ve que haya una víctima o que haya un victimario. En los adultos se ve. ¿Cuál es el asunto? Sí pueden ser más vulnerables los niños, niñas y adolescentes, porque son los que tienen un acceso directo a las redes sociales y a las plataformas, y porque son los que normalmente padres, por de alguna forma embolatarlos, o como ya uno mantiene, pues, o las personas mantienen con su tiempo ocupado, trabajo y demás, entonces pasan un celular sin tener la supervisión. Entonces son ellos, los niños, niñas y adolescentes, más vulnerables, en un porcentaje un poco más alto, sin decir que los adultos no lo sean. Estos niños, ¿qué pasan con ellos? Ahí también hay un sistema que es el roaming. El roaming es también cuando consideramos que hay un adulto siempre ejerciendo una presión frente a una amenaza para ocasionarle el daño al niño, ¿cierto? Entonces siempre hace una presión sobre el niño para ocasionar el daño. Normalmente es pues lo que más existe, las personas que quieren hacer daño ante una persona más vulnerable. Nos vuelvo y reitero, una persona vulnerable puede ser otro adulto, pero como hay personas que ejercen el roaming, que son esos adultos sobre niños, podemos decir que los niños sí pueden ser más vulnerables, incluso porque hoy en día tienen menos acompañamiento de los padres. Entonces, Y también me imagino por la madurez. ¿Cómo? Qué pena, no te escuché. También creo yo que uno de los factores es que en la edad de la adolescencia y la juventud no somos tan maduros y no hemos atravesado tantas situaciones como para saber cómo enfrentar esas cosas. Como niños y como niños y como adolescentes. Exacto. Ya como adultos se consideraría que ya hay una madurez emocional, incluso ya pues científicamente comprobado y neurológica, ya toda su flexibilización neurológica está, y uno puede decir, puede entender esas situaciones, aparte de todas las experiencias que ya ha vivido. Pero por eso, ¿quiénes son los que forman esos niños, esos adolescentes? Nosotros como adultos, desde nuestras propias experiencias. Muchas veces, vuelvo y reitero, como adultos o como un padre o una madre de familia, normalmente podemos caer en esos errores, de que por embolatar los hijos, por las múltiples ocupaciones que tenemos, pasamos un celular o una tablet sin supervisión, entonces ahí es donde este niño se está convirtiendo más vulnerable. Entonces, ahí es donde puede pasar con mayor frecuencia en los niños, sin decir que no pase en un adulto, porque incluso un adolescente, porque incluso los adolescentes puede ser más frecuente si ya esa niñez la pasó sin acompañamiento. Entonces, ya llega la adolescencia, un entorno más demandante, un entorno más exigente y con menos herramientas para afrontar las situaciones. Entonces, ahí es donde yo digo, no hay una edad que diga, pues aquí es esto ya, aquí se da más. Pues se puede dar más, pero no quiere decir que sea el único entorno. A eso me refiero yo. Hay adultos también, adolescentes. Hablando de porcentajes, podríamos decir que sea un 40 niños, un 30 adolescentes y un 25, un 35 adolescentes y un 25 adultos. Podríamos mencionarlo de esa forma. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la última pregunta que lo va a hacer la compañera Daniela. No está, ok. Bueno, entonces la última pregunta sería, nosotros como padres debemos revisar los elementos personales de nuestros hijos y como hasta qué punto lo podemos hacer sin afectar como su personalidad o su libre desarrollo, pero teniendo control sobre lo que ellos hacen y cómo lo hacen. ¿Cómo podríamos hacer eso sin cruzar esa línea tan delgadita? Sí, Mayra, mira, como les decía inicialmente con lo del ciberbullying y les daba los tips con el ciberbullying, al hablar de esos tips, yo les decía que era ejercer en ellos también una identidad autónoma, un desenvolvimiento autónomo en las redes sociales, pero también identificar si están en la edad apropiada
para manejar ciertas plataformas. Es decir, yo voy a poner un ejemplo. Yo le compré a mi hijo un celular. Yo le pasé el celular y le dije, bueno, este es su regalo. No quiere decir que yo le voy a entregar el celular así y venga y haga usted todo lo que quiere y descargue las plataformas que quiera. No, yo me voy a sentar y voy a instruir a mi hijo. Tiene 8 años. Yo sé que a los 8 años, o yo entiendo como padre de familia que a los 8 años mi hijo porque debe tener acceso a una red social que no sea diferente a su app pedagógica, por decir algo, o a un Facebook solo para, yo qué sé, montar fotos de la familia, ¿cierto? Entonces, es yo sentarme con él, entrego el aparato y le digo cuáles plataformas son las que deben estar ahí, incluso yo encargarme de bajarle las plataformas y bloquearle. Afortunadamente está esa posibilidad de que nosotros como adultos podemos bloquear algunas plataformas y entregarle el celular con bloqueo de plataformas y con las plataformas que como padre considero que debe tener acceso. Por eso les decía, identificar primero la edad de mi hijo para ciertas plataformas, mi hijo, mi hija para ciertas plataformas. Lo segundo es darle el conocimiento de todas esas situaciones que se pueden presentar, como les decía ahorita, información veraz, personas con las cuales pueden interactuar, o simplemente bloquear interacción con las demás personas si considero que no está en edad todavía para interactuar, así sea con familiares, porque estamos hablando que familiares también son los que ocasionan ese tipo de situaciones, y eso ya lo hemos visto muchísimo en las noticias, que son los mismos familiares los que son los victimarios. Aparte de ya formarlos con toda esa situación, entonces permitir esa independencia digital. No aconsejo o no se aconseja nunca, como les decía ahorita también, nosotros manejarle a ellos o supervisarles a ellos los aparatos, ¿cierto? Voy a hacer una intervención acá, incluso muy de mamá, que yo sé que las mamás somos, no, es que sí, eso hay que hacerlo, pues, ¿cómo no lo voy a hacer? Bueno, entonces hágalo de una forma muy discreta, que le cogió el celular y miró qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque lo que les decía ahorita, si este hijo o hija se da cuenta de que yo cogí su celular para revisar algo, él va a pensar o ella va a pensar, ay, hay algo malo, ella quiere saber algo, qué es lo que está pasando, y como no me dice por qué me está revisando el celular, porque muchas veces los papás somos así atrevidos que no decimos por qué lo revisamos, sino que simplemente yo lo veo porque tengo derechos y la mamá, entonces ellos no van a tener claridad de qué van a decir, ella quiere encontrar algo o quién sabe qué es lo que está buscando. Entonces empiezan a ocultar cosas que incluso no son malas, pero que puede ser un espacio, una situación donde esa otra persona se pueda aprovechar y donde fácilmente mi hijo o mi hija pueda caer. Entonces por eso yo un aconsejo de que sea tan de frente que digamos, venga yo reviso y venga yo manipulo. No es así, porque estamos desincitando, como les decía ahorita, muchas veces lo prohibido o lo cohibido es lo más apetecido, entonces eso es lo que no queremos, incitarlos a ellos o llevarlos a ellos a una situación que nos oculten información por temor. Entonces esa no lo aconsejamos realmente. Ok, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a pasar entonces, vamos a pasar a las conclusiones. Si de pronto hay alguna persona de los que están conectados que quieran hacer una pregunta para terminar, entonces este sería como el espacio ideal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta para la psicóloga, antes de que demos por terminada. Voy a mostrar entonces las conclusiones para que vamos dando cierre a esta reunión. No se duerma el público, pregunten sin pena. Dudas. Daniela. Bien pueda. Daniela, tienes la palabra. Bueno, entonces voy a dar paso a las conclusiones. Entonces, la primera sería, la tecnología y redes sociales son una buena herramienta para el uso y correcto. Si se usan con responsabilidad y lastimar, ofender o criticar. Bueno, la segunda es se debe trabajar el tema de autoestima y identidad de los jóvenes. Identidad
a los jóvenes, esto con el fin de desarrollar en ellos una sana autoestima e inteligencia emocional. Una tercera conclusión que tenemos es, los padres deben de conocer estos temas para poder ayudar a los niños y jóvenes cuando presenten alarma. Esto ayuda a que crezcan en un entorno seguro y que les ayude a desarrollarse como seres inteligentes, sanos. Así es, muchas gracias. Bueno, Natalia, en esta última conclusión, algo que me parece muy importante que hay que destacar es el tema donde los padres debemos conocer, porque lo que pasa es que uno se va quedando como en su época, ¿cierto? Y tenemos que aprender cuál es la época que está viviendo mi hijo y a qué se está enfrentando él. Y explorar un poquito, aprender un poquito sobre eso para nosotros como adultos, con esa madurez que ya tenemos, explicarle a mi hijo cómo debe enfrentarse a eso. Es importante esto de que los padres nos eduquemos en el ambiente que se está desarrollando mi hijo, en la era o en la época que se está desarrollando mi hijo, para ayudarlo. Claro que sí, Mayra, muy importante pues como la anotación que haces, porque era lo que yo les decía inicialmente también, que nosotros como padres debemos instruir a nuestros hijos sobre esas situaciones que se pueden presentar, pero si nosotros como padres no la conocemos, pues entonces ahí es donde se empieza a generar la necesidad de que como padres nos formemos primero para después formar a nuestros hijos y tener muy en cuenta que somos el ejemplo de ellos, somos esa figura de ejemplo. Entonces es importante nosotros formarnos primero, claro que sí. Ok, bueno, primero que todo, bueno, muchísimas gracias a todos, a Natalia por habernos acompañado esta noche. Si de pronto no tienen entonces preguntas, entonces nada, les deseo muy feliz noche, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en otra oportunidad. Les cuento que el video va a quedar en nuestras redes sociales para que si lo quieren compartir o lo quieren volver a ver y aprender un poquito más sobre eso. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia, por el acompañamiento. Muchas gracias, Natalia. Hasta luego, muchas gracias. Súper importante lo que hoy nos informaron. Gracias, bye. Hasta luego. Chao, gracias. Bye, bye.